Saludables. Bienvenidos y bienvenidas un día más a Saludables, temas muy interesantes hoy. Además, al final vamos a hablar de los niños. Sí, sus hijos, su hijo, su hija se aburren ahora en verano. No es tan malo como piensa. Lo veremos al final. Pero hablando de niños, ahora vamos a la mesa consulta porque tenemos la suerte de poder contar de nuevo con el neuropsicólogo Juan Arias de la Clínica Goa. Juan, buenas tardes y bienvenido. Vamos a hablar de la estimulación temprana. Estimulación temprana. ¿Qué es la estimulación temprana? Bueno, pues buenas tardes, Alan. Buenas tardes. La estimulación temprana diríamos que son todo ese conjunto de actividades de modelos de intervención que se realizan con niños que van entre los 0 y los 6 años. Cuando hablamos de estimulación temprana, habría que diferenciar lo que es el concepto de atención temprana, sí, también, ¿no? es cierto. O los servicios de atención temprana. Sí. Pero la idea es esta, ¿no? Es todas aquellas intervenciones que se realizan en niños de 0 a 6 años, que habitualmente son niños que, pues por riesgo a padecer algún tipo de trastorno de retraso del neurodesarrollo, necesitan ser estimulados en determinadas áreas. Estamos hablando sobre todo, pues por ejemplo, del área de la motricidad, del lenguaje, de aspectos más cognitivos. Esto es básicamente el concepto de estimulación temprana. O sea, estás hablando realmente de muchas disciplinas. Es muy multidisciplinar la estimulación temprana. Exacto. Esto ha de ser siempre, y en este caso es una condición indispensable, un trabajo en equipo, yo diría que transdisciplinar. Es decir, hay distintas disciplinas, distintos profesionales que van desde el psicomotricista, el logopeda, pasando por el psicólogo, el terapeuta ocupacional. Entonces, todos estos profesionales van a intervenir en aquellas áreas de desarrollo en función de la demanda y de la edad del niño y de su entorno social. Realmente, ¿qué es lo que puede estimular a una persona? No sé, a lo mejor empleamos nuevas tecnologías, cazamos animales por ahí, o eso no es estimulación temprana. Claro. Aquí hay que discernir, por ejemplo, entre cuando hablamos de estimulación temprana en niños que presentan algún tipo de retraso o de necesidad específica y de estimulación temprana en niños sanos, digámoslo así. Entonces, en este punto hay numerosos estudios que te dicen que lo que es el concepto de estimulación temprana o de atención temprana en niños sanos no tiene ninguna repercusión sobre, digamos, el nivel intelectual del niño. Es decir, no por poner al niño determinados programas de estimulación o programas de música clásica, el niño vamos a ver un efecto directo sobre el nivel intelectual del niño. Lo que quiere decir es que no por estimular tempranamente a nuestro hijo o hija vamos a tener un virtuoso, un genio al final, ¿no? Exacto, o incluso puede haber el efecto contrario, ¿no? De decir, por ejemplo, sabemos que niños de 0 a 6 años, por ejemplo, el uso de las nuevas tecnologías debería de ser bastante limitado. Ajá. Acaba de llamar María Rosa de Gijón, que pregunta una cosa muy interesante, pero si estimulamos de manera temprana a nuestros hijos e hijas, ¿no podemos dar que de repente sean hiperactivos, de repente o a la larga sean hiperactivos? Bueno, en este punto hay numerosos estudios que vinculan lo que hablábamos el otro día del trastorno por déficit de atención, la hiperactividad, con esto, ¿no? Con el uso muy temprano y la exposición muy temprana de estos niños a nuevas tecnologías como tablets o smartphones. Por ejemplo, en este punto me gustaría pararme un momentito para entenderlo, ¿no? Es decir, el desarrollo del niño, de las funciones atencionales del niño, por ejemplo, pasamos de un bebé, pongamos, de un bebé de 3, 6 meses, de antes de un año. La atención del bebé se va a regir siempre por estímulos rápidos, en movimiento, luminosos, con sonido, durante un espacio muy breve de tiempo. Luego, ese bebé, ese niño de 1 año, de 2, que va creciendo, ya es capaz de focalizar un poquito más la atención, ya es capaz de controlarla de manera voluntaria y ya no necesita ese movimiento continuo, con sonido rápido, es decir, ya es capaz de poquito a poco, a medida que va avanzando, que va creciendo, de centrar y focalizar su atención de una manera voluntaria, incluso poder pasar más tiempo él solito jugando a determinadas cosas. Fíjate que quizás hacia los 3, 4 años que el niño está en pleno proceso de adquisición de esa atención voluntaria, es cuando pues, muchos papás interrumpen este proceso con la aplicación de estas nuevas tecnologías, de estos juegos, de estas aplicaciones que son juegos, que lo que hacen es casi lo contrario, es volver a esa etapa inicial donde el niño, el bebé, tan solo respondía a estímulos rápidos en movimiento tal,
en detrimento de esa función que el niño estaba adquiriendo, que es lo que es la atención sostenida. Esa es la base de lo que luego llamamos trastorno por déficit de atención, niños que no son capaces de sostener voluntariamente la atención, porque quizás en el momento en que se estaba desarrollando esa función lo hemos interrumpido utilizando ese tipo de tecnologías. Es como si un niño que está empezando a caminar, pues de repente le damos un andador y se apoya en el andador. O sea, que hay que hacerlo, bueno, atendiendo a profesionales como tú, en este caso, y de manera pausada y sabiendo realmente lo que se hace. Una cosa importante, ¿fortalecemos también el vínculo emocional entre los niños, niñas y sus padres gracias a este método de estimulación temprana? Claro, la emoción es básica. Por lo tanto, una cosa que, por ejemplo, no nos va a dar las aplicaciones o los programas más tecnológicos es el vínculo humano y la emoción. Entonces, el trabajo de estimulación siempre ha de ser y ha de implicar al entorno más directo, en este caso, obviamente, a los papás. Y también hablamos del entorno, lógicamente, hay muchos colegios de 0 a 3 años, luego de 3 a 6 están en preescolar. También lo que son el sistema educativo también tiene que implicarse en estimulación. Y lo está. Es decir, nos encontramos, por ejemplo, estamos hablando pues de 0 a 3 años o de 0 a 4 años, pues colegios de educación infantil o guarderías, donde están siguiendo unos programas muy concretos, una metodología muy concreta, como por ejemplo hablábamos del método Montessori u otros métodos que lo que hacen es, en el fondo, están ayudando y respetando el desarrollo de estos niños en su estimulación. Luego tenemos la franja de los 3 a 6 años, que corresponde, pues por ejemplo, al periodo de educación infantil. Y luego a partir de los 6 años ya tienes la educación primaria, ¿no? Entonces, toda esa franja de los 0 a 6 años existen metodologías educativas muy buenas, muy positivas, y esto estamos hablando de estimulación también. Lo que está claro es que hay que ponerse en manos de especialistas como el neuropsicólogo Juan Arias, la Clínica Goa, que con otros profesionales de la medicina, de la salud, van a hacer posible que esta estimulación temprana sea la adecuada en cada franja de edad y para nuestros niños y niñas. Pues querido Juan Arias, muchísimas gracias. Muy interesante esto de la estimulación temprana, y voy a empezar a aplicarlo, yo creo, con mi nieta Alicia, que tiene 2 años y 3 meses. Me cuesta un poco porque todavía no habla del todo bien, pero ahí estoy. Muchísimas gracias, Juan. Estupendo. Venga, gracias a ti, Alan.